Gracias, muchas gracias. Bueno, el marco incluso de todo lo que en contexto se ha denominado el mes de la patria, que inicia con el nacimiento del patricio Juan Pablo Duarte, 26 de enero, y ustedes saben que hasta el cumpleaños de Sánchez. San Francisco del Rosario Sánchez, el 9 de marzo, pues entonces también lo se ha denominado el mes de la patria, así se ha asumido. Ese mismo contexto tricolor es en el que un juez envía a juicio de fondo a Pablo Ulloa, defensor del pueblo, porque desde la fiscalía se instrumentó un expediente, se articuló a propósito de una querella depositada por una entidad de la sociedad civil responsabilizando de mal utilización de los símbolos patrios en el caso de usar la bandera nacional a un extremo de una camisa que llevaba sin el escudo. Y ustedes saben que esto está regulado en la ley 210 19 y sobre todo de una serie de articulados asociados también en la Constitución, porque hay una ley de símbolos patrios, no es muy extensa, porque siempre la he utilizado para curar en salud a mis clientes y también a las instituciones donde he trabajado y sobre todo porque hay que cumplir con la ley. Sin embargo, la dimensión que se le ha dado al caso es lo que uno cuestiona en un momento donde el 7 de enero el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, daba su discurso del Día de la Justicia y como ya es normal, citaba los grandes logros y los desafíos de ese poder del Estado, el poder judicial. Y uno de los desafíos más importantes, el más importante, con un 48%, es en su discurso la mora judicial. Mora judicial, como concepto, se atribuye a el retraso en atención en poder ejecutar justicia para los usuarios de ese poder del Estado. Y ese retraso, voluntario o no, a lo mejor por incompetencia o no, o por negligencia o no, se denomina mora judicial, que sigue siendo uno de los elementos que más preocupa tanto a este presidente de la Suprema Corte de Justicia como a otros jueces que he conocido y que se van 10 de la noche, 11 de su despacho con tal de bajar esos expedientes de manera seria y transparente y disminuir mora, me consta. Ahora, lo que yo no puedo entender ante la figura de escritorios que conozco, de jueces serios y probos, que no les da un día de 24 horas para llevar casos totalmente desgarradores y que hay que atender con celeridad o con la prudencia correspondiente. Yo no entiendo cómo ha sido tan puntual el juez, y es su derecho y está dentro de sus funciones. Pero ante 48% de mora, donde el Gran Santo Domingo es el protagonista en la mora judicial, y eso lo estoy tomando del discurso del 7 de enero del presidente de el Poder Judicial, Luis Henry Molina, cuando daba su discurso institucional. No lo estoy diciendo yo. Parece que el tiempo o que hay casos para magistrados que son realmente mucho más relevantes que otros. Oigan lo que dice Luis Henry Molina como ejemplo de la mora judicial. Oigan, de la mora judicial, y lo estoy poniendo en un poco el balance para contrarrestar con esta
efectividad contra Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. Dice Luis Henry Molina en ese discurso el 7 de enero. Dice, como ejemplo de la mora judicial que a él realmente, y cuando llegó, este fue uno de los temas que declaró totalmente como prioritario para su gestión, porque es una persona muy articulada y muy planificada, muy efectiva además. Dice el presidente Luis Henry Molina, como ejemplo, el caso de una madre en Puerto Plata que esperó 13 años para obtener justicia tras perder su hogar en un incendio. Cito, 13 largos años de angustia sin saber si recibiría justicia ni cómo transcurriría su vida. Esa es la realidad que no podemos permitir que persista, afirmó el magistrado. Y que, a pesar de los esfuerzos realizados, la mora afecta gravemente a jurisdicciones críticas, donde el 44% de los tribunales presentan atrasos. Y ese 48% que ya les había adelantado yo como. Y vuelvo a citar para cerrar esto. La mora no es un problema de cifras, sino de confianza ciudadana. Cada caso dependiente representa una vida en espera, una historia de incertidumbre. Es necesario cambiar la cultura litigosa que fomenta prácticas dilatorias y va en contra de la ética procesal. Cierro con el magistrado y paso al defensor del pueblo. Si bien puede ser cierto, incluso, esas atribuciones que una fundación, la Fundación para la Integración Social y Educativa FISOE, colocó como querella, que posteriormente está descartada porque no tenía los requisitos legales para tener la personería jurídica. Ese debía ser también un elemento procesal importante, digo yo, pero soy analfabeta en el caso, más los 48% de rezagados y mora que atender, incluyendo gente que ha perdido a sus hijos en sicariato, y yo no le puedo decir más, pero para este juez es fundamental. Les hacía el storytelling, el relato de que a mis clientes y a mis instituciones donde he trabajado ha sido una prioridad cuidar el protocolo. Incluso recordé frases de algunos que me decían, tú sí en broma con eso. Le decía, por eso te puede a ti pasar lo que sea. Incluso lo de poner una bandera visada por algunas cosas en una mesa, que además de estéticamente verse muy mal, no está permitido. Pero la mayoría del pueblo dominicano no sabe eso. No lo sabe. Entonces, es también un tanto como fuera de dimensión el que usted, ante tantas situaciones, padres, madres llorando, en tribunales, el reenvío porque te ganan por cansancio. Los reenvíos son a la orden del día y más. Aquí no hay justicia para el que no delinquió y el pobre. El pobre. Entonces, el valor patrio del juez, que además tiene la potestad, yo me imagino, pero usted dice, pero esto está sobredimensionado ante una figura no del personaje, sino del funcionario público. Y para mucha gente que está comentando en las redes sociales, búsquese, mire, es bueno buscarse cómo fue designado el defensor del pueblo que estipula la Constitución y no es un funcionario del señor Luis Rodolfo Abinader Corona. No lo es. No es una botella tampoco. Y bueno, y como ustedes no entienden del contrapeso, como tampoco entienden de el respeto a los símbolos patrios, siguen a un tipo que fue y le faltó el respeto a los 3 padres de la patria y usted y sus hijos van al Estadio Olímpico a verlo y se tiran fotos, que para mí debe ser muy vergonzoso. Yo tendría la vergüenza del siglo, pero como aquí somos patriotas, para cuando nos da también la voluntad y 3 puntos suspensivos, pues ahora entendemos que muy bien que está contra Pablo Ulloa, el
la bandera sin el escudo, y con eso nos vamos a rasgar las vestiduras y le vamos a permitir a Pasaporte que se mude sin contestarnos una sola pregunta de ley de transparencia y de funcionalidad, y a nosotros no nos importa nada porque somos un país que vive con un doble discurso y una doble moral. Bueno, Pablo, sigue poniéndote tu camisa porque ninguno de ellos se pone en camisa con bandera. La visibilizabas. Ponle el escudo, Pablo, porque tú tienes lo otro. Vienes desde el constitucional, haciendo lo que se debe hacer para la institucionalidad y para que la soberanía también pueda fortalecerse día tras día. Pero hay mucha gente que no entiende, no le importa tampoco los símbolos patrios. Se tiran fotos con quien sea y eso tampoco le importa un carajo. Pero bueno, están muy preocupados porque esa vez no estuvo el escudo al lado ahí en la bandera y que fuiste a un programa. Lo que le duele, yo creo que también el resultado de las encuestas, Pablo. Sigue haciendo tu trabajo y bueno, y que el juez, cuando te mande a juicio de fondo, ahí estaremos, Pablo. Bueno, son las 9.